Muy bien, ahora hacemos el sistema vascular. Arterias, venas y si es posible angiogénesis. Vasitos pequeños. Las técnicas para estudiar imágenes de arterias, venas, tenemos principalmente la ecografía. Es la ecografía en el modo bidimensional, o sea, en la de gris, en el Doppler color y en el Doppler pulsado. ¿Ya? Falta con una técnica. El Doppler son las principales técnicas para evaluar el sistema vascular. ¿Por qué? Porque son técnicas no cruentas, o sea, no dañan. Puedes repetir las veces que desees y puedes evaluar cercanamente como si fuera un estudio histológico, ¿ya? Puede incrementar, puede aumentar, o sea, puede hacer un zoom, puede incrementar el tamaño y observar muy bien las paredes. Quizás grandes extensiones, la limitación es que no puede evaluar grandes extensiones, ¿ya? Sí, estructuras cercanas, pequeñas, sí. Otra técnica importante en nuestros tiempos es la tomografía. La tomografía helicoidal multicorte, llamada angiotomografía, ¿ya? Porque evalúa estructura vascular tanto arterial como venosa. La radiografía con contraste, la angiografía se utilizó mucho, hasta hace más o menos 10 años. Eran las técnicas que más se usaban. Actualmente esta técnica también se usa, pero se usa como un medio para hacer radiología intervencionista. Por ejemplo, para poner coils, o sea, taponar un aneurisma, para poner un catéter, se utiliza la radiografía con contraste vascular, la angiografía, solamente para tratamiento, ya no para diagnóstico como se utilizó anteriormente. Y se llamaba angiografía, para ver vasos. Y si era vena, se llamaba flebografía, ¿ya? Flebografía. Y finalmente la resonancia magnética, también llamada angioresonancia, que se utiliza cuando el paciente no puede ser sometido a una tomografía porque es radiación, cuando el paciente no puede recibir contraste iodado, que recibe en tomografía y también en radiografía, también recibe contraste iodado. Si el paciente es alérgico al yodo, se hace resonancia magnética. La resonancia magnética tiene menos sensibilidad que la tomografía. Por si acaso, la angioresonancia tiene menos sensibilidad que la tomografía. La tomografía tiene más sensibilidad que la resonancia magnética. Comenzamos hablando de una ecografía bidimensional, que es la técnica más empleada. Tenemos por acá un traductor. Ese traductor se utiliza para evaluar estructura vascular. Es un traductor de alta frecuencia, ¿ya? De 8 para arriba, de 8 hertz para arriba, megahertz, 8 megahertz para arriba. Son traductores planos para evaluar estructura vascular superficial. Por ejemplo, arterias, venas del cuello, arterias, venas de los miembros superiores e inferiores. Se utiliza ese traductor lineal. Y evalúa tranquilamente, por ejemplo, tengo una ecografía bidimensional, o sea, en escala de grises, y observa bien los vasos. ¿Qué está observando? Dos vasos del cuello. Esta es una ecografía del cuello. ¿En qué diferencio estos dos vasos? Diferencio en que uno tiene más calibre y otro tiene menos calibre. Otra diferencia es las paredes. Las paredes de uno de los vasos se desdoblan, se pueden ver todas las capas, es más grueso, mientras que las paredes del otro es más delgadas y no se ven todas las capas como sí se ven en las otras, a pesar que sí tiene las capas. El contenido de ambas es anecoico, o sea, eco negativo, no es rebote del sonido. Una de ellas, si yo comprimo este traductor, la comprimo, se va a comprimir y se deforma. Generalmente es esta, la que tiene paredes más delgadas, mientras que el otro vaso no se deforma. Esto nos hace el diagnóstico de que uno es arteria, esta es arteria y esta es vena. Entonces, la arteria tiene una pared más gruesa y con el traductor de alta resolución puedo ver la íntima, que es la capa más interna, que es hiperecoica,
la media que es hipoecoica y la adventicia que es hiperecoica, de un lado y del otro lado. Entonces la arteria tiene pared más gruesa, se visualizan las capas, el contenido es anecoico y no se deforma con la compresión que pueda hacer yo con el traductor. Mientras que la vena tiene una pared más delgada, se deforma, se colapsa cuando yo la comprimo, no llego a ver totalmente sus capas, es deformable y también vuelve a su lugar cuando lo dejo de comprimir. Entonces ya tengo la diferencia entre arteria y vena en una ecografía bidimensional. La ecografía también desarrolla flor, que es el azul, ¿ya? Pasando por un matiz amarillo, pero el principal es rojo y azul. Ese riñón, que es una víscera más profunda, usamos traductor convexo, por eso se ve así, ya no se ve como que era lineal, el traductor. Acá es un traductor convexo. Y observamos el riñón acá, la cápsula renal, el parénquima renal. Y en el ilio se observa estructuras que toman color. El Doppler color es un software por el cual todo tejido que esté en movimiento va a tomar color. Sí, la sangre o el tejido que se mueve se acerca al traductor que está acá, toma el color rojo. Si la sangre se mueve y se aleja del traductor, se va hacia afuera, es el color azul. Ojo, no digo arteria ni vena, por si acaso. He dicho que es el color toma de acuerdo a cómo se acerque o se aleje del traductor. ¿Ya? Este es el ilio renal. Vasos que ingresan y se dirige la vasculatura, el flujo se dirige hacia el traductor y vasos que sacan sangre se alejan del traductor. Es el Doppler color. Y también tengo el Doppler pulsado o también llamado Doppler espectral. Aquí es el bidimensional, donde está el riñón. Este es por si acaso el hígado, este es el riñón derecho. Este es hígado y debajo del hígado está el riñón. Está la cápsula renal, el parénquima y el seno renal. A este riñón bidimensional le pongo Doppler y veo la vasculatura en Doppler color y agarro un vaso, el más grande, y le pongo este caliper que ven ustedes ahí, una lineita blanca, y tomo una muestra de sangre para ver el flujo, la velocidad, y con ello saco la presión. Y observamos que hay una pulsatilidad a ese nivel, un pico sistólico y uno diastólico, sistólico, diastólico, y que es rítmico. Este es el tiempo. Este es el tiempo y esto es la presión. Ese pico sistólico, pico diastólico. Entonces, con el Doppler color y la presión y flujo de este tejido que está en movimiento, Doppler pulsado. Por ejemplo, este es un ovario. Este es un ovario. Y dentro del ovario se ve un nódulo. Y quiero saber si esto es benigno o maligno y le pongo el Doppler color. Y cuando yo veo vasos ordenados, periféricos, probablemente esta sea una lesión benigna. Y esto correspondió a un folículo de Graf que se está organizando para secretar hormonas. ¿Ya? Entonces veo neoangiogénesis que es de tipo benigno. Un folículo de Graf. Esta es una próstata con ecografía transrectal. Esta es una próstata
Yo veo acá algo medio sólido, medio feíto. Y quiero saber si este nódulo aquí es benigno o maligno. Entonces le pongo Doppler para ver neoangiogenesis. Y veo que también tiene una vascularidad periférica. A ver, un 5 en 5. Voy a sacar la otra. Muy bien, estábamos viendo la próstata. ¿Escuchan, no? ¿Están viendo? Doctora, acaban de desaparecer las diapositivas. Doctora, disculpe, no se ve la imagen. ¿Qué pasa? Y ahora sí se ve, doctor. ¿Se ve? ¿Qué pasó? Salió. Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Vamos entonces, queda un nódulo adenomatoso. Otro ejemplo. Esta es una pierna. Acá está la piel, el tejido celular subcutáneo, y vemos que en la región muscular hay un nódulo. Le pones el Doppler y veo que hay una vascularidad periférica. Y corresponde a un schwannoma. Esta es una resonancia magnética y se ve la imagen aquí. Y se ve la imagen aquí. Entre las fascias musculares hay un nódulo de bordes bien definidos y con poca vascularidad. Un schwannoma. Este de acá es una glándula tiroides. Esta es la lóbulo tiroideo desordenada, gruesa, anárquica, una vascularidad anárquica, desordenada, ¿no? Entonces, esto sin lindar, hacer diagnóstico diferencial entre una lesión benigna y una lesión maligna. Es un cáncer de tiroides, del lóbulo izquierdo de tiroides. ¿Qué más tenemos con eco? La ecografía es muy importante para evaluar la estructura vascular. La verdad no he visto su clase teórica, no sé en qué han incidido. Ecografía se utiliza mucho en evaluación básica. Tenemos aquí una evaluación de una vena. Ya hemos visto arterias, hemos visto capilares, neoangiogenesis, y ahora estamos viendo venas.
En venas. La vena hemos dicho ya que tiene una pared delgada, el contenido es anecoico, y le tomamos una muestra para ponerle el Doppler pulsado. Y miren, o paciente tenga alteración en el ritmo de la respiración, puede hacer algunos picos, pero por alteración del ritmo de la respiración, pero no por que el flujo se altere normalmente. Parámetros tenemos para evaluar venas. Para venas tenemos 3 tipos de maniobra, además del bidimensional, además del Doppler color y además del Doppler pulsado donde vemos que el espectro es monofásico. Hay 3 maniobras para evaluar directamente la permeabilidad de las venas mediante ecografía y son las siguientes. Muy bien, veamos acá. Este es un gráfico A y este es un gráfico B. Primera maniobra. Tenemos venas del cuello. Una es la arteria y la otra es la vena del cuello, la carótida y la yugular interna. Vemos las paredes delgadas, el contenido anecoico completamente negrito, eso es normal. La primera maniobra consiste en comprimir la vena. Comprimo la vena con mi traductor y la vena colapsa, se colapsa la vena. La arteria no sufre colapso. La vena se colapsa. Eso quiere decir que las paredes están excelentemente bien, son elásticas, fácilmente se colapsan. Es una maniobra para demostrar la capacidad de las paredes de la vena. Y normalmente se puede colapsar con la compresión del traductor y cuando dejo de comprimir, la vena vuelve a su lugar. Entonces, primera maniobra de compresión. Segunda maniobra. Vemos por aquí, otra vez arteria y vena del cuello. Esta es arteria y esta es la vena del cuello. Arteria, vena del cuello. Y después de una maniobra que se llama la de Valsalva, que consiste en aumentar la presión intratorácica, de varias formas, puede ser tosiendo, puede ser pujando. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la presión intratorácica mediante la maniobra de Valsalva y la vena se dilata grandemente. Entonces, la segunda maniobra es la maniobra de Valsalva, en la cual demuestro que al aumentar la presión intratorácica, la vena se ingurgita, se llena de sangre, se dilata. Segunda maniobra, la maniobra de Valsalva. La primera, maniobra de compresión. Y hay una tercera maniobra, la maniobra de refuerzo, que no le he traído imágenes, en la cual hacemos lo siguiente. Estoy evaluando mi vena y por debajo de la vena o por distal, comprimo con mi otra mano. Por ejemplo, estoy evaluando la vena femoral en la ingle. Y con una de las manos comprimo esta vena más o menos a la altura de la mitad del muslo. Normalmente la vena también se ingurgita, también se dilata. Entonces en la maniobra de refuerzo yo comprimo distalmente la vena que estoy evaluando y la vena se debe dilatar. Yo dejo de comprimir y la vena vuelve a su lugar. Son 3 maniobras de compresión, la de Valsalva y la refuerzo. Terminado ecografía para evaluar sistema vascular. ¿Ya? Hemos visto arterias, el Doppler, neoangiogénesis benigna, neoangiogénesis maligna y venas. Pasamos a radiología. Como les dije, la radiología se ha dejado para hacer solamente intervencionismo y en radiología debe utilizarse contraste para evaluar los vasos. ¿Ya? El contraste que se administra es por mediante catéteres. ¿Ya? En este caso estamos viendo una radiografía sin contraste donde sabemos que hay estructuras vasculares. Pero si quiero demostrar la permeabilidad, la morfología de los vasos, le debo poner contraste. Y en este caso le han puesto un contraste por la vena axilar. Perdón,
Sí, por la vena axilar. Por la vena axilar ingresaron a la vena cava superior, avanzaron por la aurícula derecha y el ventrículo derecho y se colocaron en el inicio de la arteria pulmonar y pusieron contraste para demostrar la permeabilidad de la arteria pulmonar izquierda y todas sus ramas. También pueden ser por la arteria femoral puede ingresar para evaluar la aorta. Por la arteria femoral puede ingresar para evaluar la carótida. Entonces, en radiografías se llama, al poner el contraste se llama angiografía. Y es una técnica cruenta porque tengo que ponerle catéteres para demostrar y canalizar los vasos que quiero demostrar. La tomografía. Es una técnica de imagen que ha evolucionado mucho y le ha quitado campo a la angiografía por rayos X, en la cual solamente se administra contraste por la vena, una vena de la flexura del codo, una buena vena, y se coloca contraste en moderado volumen, 3 a 4 centímetros por kilo de peso del paciente a una alta velocidad. Esto permite que se impregnen los vasos y lo tomamos en menos de 20 segundos de iniciado el contraste para demostrar el paso de este contraste por los diferentes vasos. Si lo tomo muy tardío, a veces ya se pasa, se diluye el contraste y no me muestra tan lindas imágenes como las que ven. La tomografía puede sustraer los huesos y demostrar solamente vasos. Aquí tenemos una técnica en 3D, tridimensional, una técnica de reconstrucción multiplanar, gruesa, en la cual veo la estructura vascular. Es una sustracción, le he sacado hueso y son una sustracción de la arteria mesentérica y sus vasos, y este es el tronco celíaco y sus vasos. Esta es una reconstrucción de la aorta abdominal para ver la arteria renal, y miren acá como hay una estenosis en la arteria renal. Perdón, esta es una reconstrucción de la aorta, y estamos viendo el tronco celíaco aquí, y esta es la arteria mesentérica superior. Vemos una estenosis en la arteria mesentérica superior, ¿ya? Probablemente por un problema de placas de ateromas, etc. Aquí estoy demostrando la arteria renal izquierda, su longitud, su calibre, ver si hay ateromas, como ejemplo aquí está estenosando, si hay estenosis o hay dilataciones aneurismáticas. Y también puedo ver la vena, esta es la vena, la que está por detrás es contraste en la vena renal. La vena es más gruesa que la arteria. Puedo hacer reconstrucciones aproximadas en 3D. Veo las arterias renales, la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, la arteria hepática. Entonces así, la angiotem se llama, la ha sustituido a la angiografía. Permite hacer reconstrucciones en diferentes planos, en 3D, en MIP, máxima intensidad de proyección. Cuando el paciente es alérgico al yodo, que es el contraste que se utiliza tanto para angiografía como para angiotomografía, se hace la resonancia magnética que utiliza otro tipo de contraste, que es el contraste gadolíneo, que es una tierra rara quelada. Y observamos muy bien, por ejemplo, esto es una angioresonancia de aorta torácica. La aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente. Y del callado aórtico salen sus 3 ramas principales. Y voy girando y puedo ir viendo todas las ramas de la aorta. Aquí tenemos el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, la arteria renal. Otra angioresonancia, pero del polígono de Willis, que usted los voy a dejar de tarea para que identifiquen estructuras anatómicas. Angioresonancia de la base del cráneo. Muy bien, entonces hemos visto las técnicas de imagen. La ecografía, la radiografía con contraste, que está quedando en desuso para diagnóstico, solamente se reserva para intervencionismo. La angiotomografía, que da lindas imágenes, muy lindas imágenes.
Y la angioresonancia, que tiene menos sensibilidad que la tomografía. Tiene menos sensibilidad. La tomografía tiene mayor sensibilidad. La angioresonancia tiene menos sensibilidad. ¿Si hay alguna pregunta? En cuanto a técnicas de imagen para evaluar estructura vascular. ¿No hay preguntas, chicos, o no me escuchan? Al parecer no hay preguntas, doctora. Ah, no hay preguntas. Jara. Jara, Sí, doctora. ¿qué te parece la tomografía? Para evaluar estructura vascular. Parece que hay una placa en... podría ser una placa ateromatosa, tal vez. O en la pared del vaso. Así es, la tomografía tiene una alta sensibilidad y podemos ver placas ateromatosas, ven depósitos pequeños de calcio. Miren cómo se ve el calcio ahí. La resonancia, como el calcio no se puede ver bien en resonancia, pasa desapercibido muchas de las placas. Por eso es más sensible la tomografía que la tomografía es más sensible para diagnóstico de patología vascular que la resonancia. ¿Ya? Vemos acá las arterias, las ilíacas, miren, como hay menos flujo de contraste en el lado derecho que en el lado izquierdo. ¿Ya? Hay menos flujo probablemente por estenosis, por la ateromatosis que tiene, hay menos flujo. Pero es cierto que es una técnica que utiliza yodo y otra que irradiamos al paciente. Pero para grandes dimensiones es excelente la tomografía. Miren, sale casi todo el cuerpo. Mientras que la ecografía ve pequeñas dimensiones. Muy bien, pasamos a patología que no quieren preguntar. Patologías. Es algo rápido, breve, patologías, porque ustedes van a ir desarrollando las patologías con los seminarios, con los casos clínicos. ¿Ya? Generalmente yo les hago la anatomía y ustedes empiezan a desarrollar la patología a partir de la anatomía. Muy bien. Una de las primeras lesiones que evaluamos generalmente en diagnóstico por imágenes es por esta. Esta es la lesión principal. Es la estenosis por placas de ateromas. Esto es una ecografía bidimensional del bulbo carotidio. Viene la carótida común y acá se divide en carótida externa y carótida interna. Y en el inicio, al entrar a la carótida interna, vemos una gran placa, una placa de ateroma, que se forma pues por el depósito de plaquetas, fibrinógeno, calcio, etcétera, y va creciendo, creciendo hasta que cierra pues la luz, ¿no? Y nos da un accidente cerebrovascular. Así es una placa de ateroma, tiene calcio, como ven acá, imágenes hiperecogénicas, son calcio. Estos ateromas se pueden ulcerar también, se pueden desprender pedazos de estos y viajar como émbolos. Realmente el paciente no forma de un día para otro una placa. La placa se forma por años. El mal hábito alimenticio, van ingiriendo grasas y van acumulando, o sufren de hipertensión, mucho estrés, mucha elevación de la glucosa. Todas estas toxinas van dañando la íntima. Miren acá, por ejemplo, miren la íntima, la íntima, la íntima. Y miren acá, la íntima está discontinua porque hay una úlcera acá en la íntima. ¿Sí? Una úlcera es un daño, empieza a acumular plaquetas para sanar esto, fibrinógeno para construir y se forma otra placa por aquí. Entonces, una placa ateromatosa en bulbo carotidio estrechando la luz de la carótida interna. Otra patología vascular es el aneurisma.
Este aneurisma se puede evaluar por ecografía, por tomografía, por angiografía, como en este caso. Esta es una angiografía por rayos X, en la cual se administró contraste a la carótida interna, y vemos cómo la carótida interna atraviesa la base del cráneo, sube y hace un sifón. Y observamos una alteración congénita, una imagen sacular que tiene un cuello, un cuerpo y un fondo, es pequeña. Ese es un aneurisma sacular de la carótida, del sifón carotidio. Esta es una sustracción del examen anterior, se sustrae, en la cual se retira el hueso, y como se sustrae, se invierte la densidad que tiene el contraste yodado. Entonces, una sustracción digital de la angiografía, se observa la carótida interna, llega hacia el sifón y ahí vemos un saco, ¿no? Un saco, un aneurisma sacular, dependiente del sifón de la carótida interna. Esta es una angiografía con sustracción digital. Este simplemente es una angiografía sin sustracción aún, por este el hueso, sin sustracción. La tomografía, importante para el diagnóstico porque puede hacer reconstrucciones, como vieron ustedes. En este caso, el paciente pues tiene un problema de súbito de dolor de cabeza, pérdida parcial de la visión del lado derecho, y le hacemos una reconstrucción vascular y observamos que hay un aneurisma prácticamente al inicio de la comunicante posterior, de la comunicante anterior. Comunicante anterior, el sifón carotidio. Debe ser la cerebral media esta. Cerebral media esta. Entonces hay un aneurisma ahí. ¿Cómo se ve en la tomografía? Una imagen hiperdensa. Puede sangrar, ha sangrado. Y en la resonancia, esta es una resonancia. Siempre se va a ver oscura porque la sangre que está fluyendo altamente da esa señal. La sangre es un tejido dinámico, está moviéndose. Si es estático, sí da una buena señal, pero cuando es dinámico no da señal en resonancia. Los aneurismas, tanto cerebrales como aórticos o de cualquier lugar, pueden ser fusiformes o saculares. ¿Ya? Fusiformes, como vieron ustedes, un saco con un pedículo, un cuello. Saculares, saco, cuello, cuerpo, fondo. ¿Ya? Y también pueden ser fusiformes. Los fusiformes son largos, como un fuso, que compromete toda la pared. Entonces, pueden ser fusiformes o saculares. Generalmente los aórticos son fusiformes y los del cerebro son saculares. Las causas de los aneurismas son múltiples, principalmente la arteriosclerosis, como vieron ustedes, las úlceras que se forman en las paredes. Es la arteriosclerosis, la hipertensión arterial. Los micóticos, generalmente es por una infección que se introduce a la pared y dilata la pared. Se vuelve débil la pared por la alta presión se dilata. Ahí tenemos el caso de infección por estafilococo aureus, por algún colibacilo, por salmonela. Generalmente esos son los que dañan la pared vascular arterial y producen dilatación aneurismática micótica. Bueno, los congénitos son la mayor parte. El paciente nace ya con una debilidad, un escaso desarrollo de la muscular de la pared vascular arterial que tiene que soportar altas presiones. ¿Ya? Y finalmente las causas traumáticas. Consecutiva a un trauma se puede lacerar alguna parte de la pared vascular que ya hemos visto que es la íntima, la media y la adventicia se puede dañar y puede empezar a dilatarse por traumatismo. Aneurismas. Acá tenemos un aneurisma sacular de la aorta infrarrenal. Acá está la arteria renal izquierda, arteria renal derecha. Y por debajo empezamos a ver que hay una dilatación aneurismática fusiforme. ¿Bien? Es más, tiene un trombo mural excéntrico. Reduce la luz por eso. Entonces es un aneurisma fusiforme con un trombo mural. Estrecha la luz. Este es en el plano coronal y acá tenemos en el axial. Está normal a este nivel y acá se empieza a dilatar. Y acá es completamente dilatada la aorta abdominal por debajo de los riñones y tiene un trombo mural excéntrico que estrecha la luz. Mucho cuidado porque puede romperse la pared. Muy bien, entonces hemos visto
aneurismas, ateroesclerosis, dos patologías importantes. Dentro de aneurismas, el aneurisma sacular y el aneurisma fusiforme. El sacular generalmente encabeza en cerebro, arterias cerebrales, y fusiforme en la aorta abdominal. Muy importante, que es la disección. Algún aneurisma se puede disecar o simplemente se puede disecar. ¿Qué es disección? Vamos a ver un gráfico. Es la formación de doble lumen vascular. Por ejemplo, por una úlcera, por ateroma, la íntima se lacera, se fractura y deja un espacio. Y debido a la alta presión de sangre que hay, la sangre pasa la media adventicia y diseca, se mete en la pared. De la pared, se diseca y se mete en la pared y forma una disección. Dilata como un aneurisma, pero disecante. Veamos aquí. Por ejemplo, acá está señalando la flechita que ha disecado por acá. Acá estaba la ruptura y empezó a disecar la pared. Otra flechita dice diseca por aquí, pero solamente diseca hasta antes del nacimiento del tronco arterial del lado derecho, ¿no? Aquí hay una ruptura. Después del nacimiento de los 3 vasos de la aorta, hay una disección aórtica posterior. Y empieza a dilatar entonces por la sangre que ingresa a esta disección. ¿Ya? Esas son las disecciones. Hay clasificaciones de Beckey, de Stanford. Y acá también está la ruptura de la íntima. Ve esta disección. Hay clasificaciones de Stanford, de Beckey, etc. ¿Ya? Porque es una emergencia. La disección aórtica es una emergencia que correr rápidamente para solucionar, porque si no, esta disección avanza y puede disecar arterias del cerebro, arterias renales, y produce insuficiencia cerebral, insuficiencia renal, y el paciente tiene que ir finalmente a diálisis o a rehabilitación por la disección que ha habido. Ecográficamente se va a ver si es una aorta abdominal, vemos el hígado acá, vamos a ver que la aorta, que es longitudinal, se va a tener 3 espacios, 3 lumen. Uno de ellos es el verdadero lumen y los del costado son los espacios vasculares falsos. ¿Cómo se ve en la tomografía? Se ve esta separación. Esta es la íntima que se ha separado y ha dejado un espacio para la disección. Y también pasa por ahí sangre, hasta cierto punto, porque después también se trombosa la sangre que queda estacionada ahí, pero se trombosis. Entonces, esto es una disección aórtica, Stanford 1 y Stanford 2, porque Stanford se divide por el nacimiento de los grandes vasos de la aorta. ¿Ya? Después del nacimiento de la aorta es Stanford 2. Si es antes, es Stanford 1. Y vemos que es una gran disección aórtica, incluso la aorta abdominal también tiene disección. En la tomografía axial, esta es la coronal, esta es la axial, se va a ver la aorta ascendente dividida en 2 por la íntima que se ha separado. La que tenga mayor contraste es la verdadera y la que tenga menos contraste porque se ha diluido es la falsa. Igualmente, la aorta descendente se evidencia la separación de 2 estructuras vasculares de la aorta abdominal. Una es la luz verdadera y la otra luz falsa. Generalmente la verdadera es que tiene mayor cantidad de contraste, mientras que la falsa tiene un contraste más lento, menos denso por el contraste. Entonces, si hay una pregunta. Entonces, disección aórtica es separación de la íntima, creando una luz falsa. Entonces, y se dilata la arteria. Entonces, es un aneurisma disecante. Otra patología producida por la aterosclerosis son las estenosis, las trombosis. Por ejemplo, esta es una angiografía bien didáctica. Observamos que la sangre avanza por las arterias y de pronto es un stop. Ese stop quiere decir que hay un trombo ahí, no deja pasar el contraste. El organismo sabio desarrolla colaterales. Son vasos colaterales, arterias colaterales para ayudarse y nutrir de sangre al extremo distal de la arteria femoral que fue separado por la trombosis.
Entonces, tenemos trombosis, desarrollo de colaterales, recanalización. Vemos aquí una estenosis por una placa ateromatosa, hay estenosis por placas ateromatosas. Entonces, esta es una trombosis y estenosis por arteriosclerosis. Aquí tengo la anterior, una radiografía, esta es una tomografía en la cual permite observar pues todo el árbol vascular. Vemos que hay focos de estenosis por placas de ateromas, hay calcificaciones en las paredes, igualmente acá calcificaciones en las paredes y hay pequeños focos de estenosis vascular por los ateromas que producen esto. Otra patología vascular importante es la trombosis de la arteria pulmonar. Generalmente se va a producir cuando el paciente tiene varices venosas en las piernas, se inmoviliza poco. Se pueden desprender coágulos desde estos focos varicosos y viajar en el torrente sanguíneo, pasar la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ir a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar llevará este coágulo hacia el pulmón. Y como este coágulo es grande, va a quedar taponando una de las arterias. Es un trombo arterial pulmonar. Es un caso muy grave porque va a quitar vascularidad al pulmón y el intercambio de gases que necesita el organismo. Cuanto mayor el paciente va a ir a un deterioro rapidísimo, mientras más joven salen a veces, con trombolisis, hay que deshacer este trombo. Este es el tronco de la arteria pulmonar, que ya la conocen, ya hemos visto la clase anterior, la pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, ¿ve? Un trombo dentro de la luz. Entonces, otra patología es la trombosis de arteria pulmonar. Vamos a patología de venas, que no son muchas. Una de ellas es la trombosis venosa. Por ejemplo, estamos en arterias del cuello y le ponemos Doppler. Vemos acá que como se mueve la sangre, tiene color. Y aquí no se mueve la sangre, un poquito color por acá. Prácticamente no se mueve porque está ocupado por un trombo, que es un material hipoecogénico, heterogéneo. Eso está provocando que haya edema, probablemente un trasudado, porque la vena tiene que... entonces, tenemos un edema perivascular, una dilatación de la vena yugular y un contenido heterogéneo que no es anecoico. No toma color porque no hay movimiento de sangre en este nivel. Y la tomografía la complementa. Este era un vaso del cuello, la vena yugular interna, y en la tomografía vamos a ver lo siguiente. Esta es la glándula tiroides, esta es la tráquea, aquí está la arteria carótida, y esta es la yugular interna, y no se ve acá. No se ve la yugular interna porque está con un trombo, no pasa contraste. Sí veo la arteria carótida, la tiroides y la tráquea. Entonces sí hay permeabilidad en la arteria, pero no hay en la vena. Y se corrobora con esto, que la vena está con un trombo. Hay un trombo venoso. Muy bien, entonces hicimos un repaso de las principales patologías vasculares. Hemos hecho primero anatomía normal y luego patologías. Dentro de ellas es importante los aneurismas, la disección, las trombosis y las estenosis. Son patologías más importantes que se ha pasado. No sé si tienen alguna pregunta. Melgarejo, ¿está? Sí, doctora. ¿Preguntas? No, doctora, ninguna. ¿Alguien más ingresó de los que llamé primero? Solo tengo 10, ¿ah? Está Lozano, Medina, Lucas, Jara, Jacob, Muñoz, Lima, Martínez y Melgarejo.
Doctora, mi compañero Víctor Matamoros, ¿Quién? él está con su papá en el hospital. Compañero Víctor Matamoros. Matamoros no asiste a ninguna clase, ¿ah? Va a tener que presentar su certificado, ¿ah? Porque yo no sé cómo va a pasar. No está en ninguna clase, ni siquiera en el hospital. Desde el hospital les asistió, he escuchado algo. Entonces, muy bien. Hemos hecho un repaso de arterias, el diagnóstico radiológico de arterias, venas. Las principales patologías. No he visto el caso clínico que viene. Pero lo presentamos el día martes, lo voy a rezar para el día martes. Si no hay preguntas, nos quedamos aquí. Y el martes vemos el caso clínico. Que tengan una feliz Navidad, un abrazo especial